¿Qué? Me ponerte abajo, ¿no?
Hola Hola, Marce, Cari. buen día. Dale nomás. Hay 14 en la sala, tengo música y tengo oración. Dale, ¿Sí? Dale, dale, dale. admitimos. ¿Oración de qué? Estoy admitiendo ya. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe. Mis mates, mis bajones y mis sueños. Y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Espero que hayan tenido una buena Pascua y un buen tiempo de descanso y hayan podido, como decíamos el lunes pasado, descansar en la obra de Cristo, que es la que nos permite descansar de nuestros trabajos y de nuestros afanes. Y en esta mañana quiero leerles un texto del cual prediqué ayer. Hoy, cada lunes quiero compartir algo fresco. Hoy voy a usar un texto que prediqué el día de ayer. Fue un día intenso, me tocó predicar en 3 cultos. Estamos volviendo a la presencialidad y eh, todo un desafío. Y hoy estamos acá otra vez para comenzar la semana. Pero un texto de Lucas capítulo 24, que lo quiero leer para ustedes, y voy a colocar un pequeño PowerPoint para compartir solo los pensamientos de lo que hoy vamos a hablar, ideas nada más. La invitación en esta mañana es caminar con el resucitado. Y todos conocen una historia, o si no la conocen, la invito a que la lean en el último capítulo del Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio del Nuevo Testamento, y en el capítulo 24 la historia nos relata de tres personajes. 2 de ellos son discípulos y el tercero es Jesús. Y van caminando ellos, van caminando eh, por el camino, y saliendo de Jerusalén, allí se encuentran en camino a 11 kilómetros a una ciudad pequeña, una villa, una aldea que se llamaba Emaús. Y estos, eh, estos 2 caminantes que van saliendo de Jerusalén, van entre ellos hablando, ¿no? Y van hablando de las cosas que habían ocurrido en Jerusalén. ¿Qué había ocurrido? Jesús había sido crucificado. Ellos eran discípulos y salían de aquel lugar eh, consternados. Dice que le preguntaron, Jesús aparece, no lo reconocen, y allí entonces comienza un diálogo. Dice que Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? Y entonces uno de ellos, que llamaba Cleofas, comienza a relatarle, ¿no? Y dice, no conoces las cosas que habían ocurrido, y
de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha ocurrido. Aunque, y relatan el asombro de las mujeres que habían, dicen que habían visto la tumba vacía y que unos ángeles les habían dicho que Jesús había... que Jesús había resucitado y que Él vivía. Y también el testimonio de otros discípulos que fueron a la tumba. Esto es lo que yo llamo el camino, ¿no? El camino, el camino de Jesús con sus discípulos, el camino del retorno. Salían de la ciudad donde habían albergado sus esperanzas de redención terrenal, porque esa era la imagen que ellos tenían del Mesías. No imaginaban una visión más trascendente, y van retornando en tristeza, van retornando a lo cotidiano, se van alejando de sus esperanzas, de sus ilusiones, ahora frustradas, y sus discursos es un discurso donde la muerte ha vencido, ¿no? Y yo leía a un autor latinoamericano que dice así, dice: todavía están buscando entre los muertos al que vive. En el fondo, como muchas veces nosotros, creían en la omnipotencia de la muerte. Amamos la vida, la celebramos y gozamos de ella, pero no confiamos en su triunfo. La última palabra la tiene la muerte. Cuando ella ha hablado, no queda nada por esperar, nada por hacer. La muerte es soberano. Pero esa omnipotencia de la muerte determina una actitud ante la realidad. Llegamos a creer que las fuerzas de la muerte, de la destrucción, de la corrupción son invencibles. Y me hace acordar a un cuento que no se los voy a contar todo, pero se llama El Capote, de Gogol. Es un autor ruso que influenció a muchos escritores modernos. Y un cuentito que él escribió que se llama El Capote, la historia de un hombre, como todos nosotros, una mujer, que lucha para comprar un capote, porque el que él tenía, un abrigo que él tenía, se le rompió y quedó viejo. Y en esa lucha por obtener ese capote, ejemplifica todo el trabajo, la rutina, el esfuerzo, el ahorro, el sacrificio, la tristeza que representa el trabajo, la burocracia, la rutina diaria, ¿no? Y toda su esperanza está en conseguir ese capote. Y Gogol hace ahí una crítica, ¿no?, de lo que representa el trabajo muchas veces para nosotros, y lo que representaba en su tiempo el trabajo, ¿no? La tristeza de tener que pelear, de tener que luchar. Me hace acordar a mi padre cuando volvía de la fábrica, a veces con horas extras, para pagarme las zapatillas que tuve que comprarme para el comienzo de la escuela, ¿no? Y él me decía: papá, le digo, estás trabajando más horas, y yo sabía que era para pagarme esas zapatillas, ¿no? Y este esfuerzo que nos representa este lunes a la mañana, a veces es el esfuerzo de estos caminantes envueltos en tristezas con una visión de que la muerte ha triunfado, ¿no? Pero en el encuentro está Jesús en el camino, y Jesús está allí, primero, solamente caminando. No lo perciben, no se dan cuenta que Él está. Él es demasiado ordinario. Por ahí imaginaban que tenía que ser el superhéroe que aparece y de repente cambia todo como el genio de la lámpara, pero Él está. Y Él es a veces tan ordinario, entre comillas, que no lo vemos, no lo percibimos. Él camina con nosotros, Él nos escucha, y escucha aún sus discursos desde donde ellos están parados. Hacen su catarsis. Todavía no han entendido que después del viernes viene el domingo de la resurrección. Pero Él está, y Él está con nosotros esta mañana. Él ha resucitado, ¿no? Y en ese encuentro es fascinante, no podemos leerlo todo en detalle, pero Jesús comienza
reprenderlos primero, porque no habían visto la evidencia de todo lo que contaban y los testimonios, no podían creerlo, pero su mente cambia cuando Jesús les abre la escritura. Y dice que Jesús les dijo, no sean insensatos. Y dice que comenzando desde Moisés y por todos los profetas les declaró todas las cosas que de él decían las escrituras. Y al principio dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que fuera entonces así recibido en gloria. Jesús no les dice, estoy acá, he resucitado, sino que los lleva a la escritura. El encuentro con Jesús está en la escritura y él les muestra cuál central es su figura en toda la escritura. Y él hablaba ahí del Antiguo Testamento, cómo toda la escritura habla de Cristo y de lo que Cristo vino a hacer. Y de repente en el encuentro, en ese momento cuando se detienen y llegan a la aldea, ellos lo invitan a quedarse. Y Jesús hace como que se va, pero al final se queda. Y leo allí el texto que ocurrió que cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces los ojos de ellos fueron abiertos y hablaban entre ellos diciendo, no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos hablaba y nos abría la escritura. La invitación es al encuentro, a encontrarnos desde la escritura esta mañana y cada mañana con Jesús resucitado, con Jesús. Toda la escritura nos habla de él, de que él está vivo y de que él ha logrado algo que nosotros no podemos lograr, traer una reconciliación con nuestro Padre, llevarnos a Dios, salvarnos de nuestros pecados, transformar nuestras vidas y caminar con nosotros en el poder de su resurrección. Esta obra es la obra de Caravaggio, que era un pintor de la Edad Media o del Renacimiento tardío. Allí él pinta esta obra que representa el encuentro de Jesús con sus discípulos. Y la luz, y dicen que él representaba en sus obras, dramatizaba la acción, parece que los personajes podían moverse, ¿no? Y allí, fíjense la expresión de uno de los discípulos, sorprendido de reconocer a Jesús. Mi oración es esta mañana a que puedas y que tus ojos sean abiertos para que puedas reconocer a Jesús en este momento caminando con vos hacia tu lugar de trabajo en forma física o virtual, que puedas sentir y ver y experimentar el poder de su resurrección. Que Él abra tus ojos para que a la luz de la resurrección puedas ver una nueva realidad, algo nuevo que el Señor ha hecho y ha hecho para nosotros. Y termina la historia diciendo que ellos se levantaron en ese momento y volvieron a Jerusalén, ¿no? Porque está el camino, está el encuentro y está nuestra misión. Y la misión es volver a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde había reinado la muerte, donde había triunfado la violencia, la mentira, la corrupción, el robo. Pero ellos vuelven a esa ciudad con un mensaje nuevo, el mensaje de la esperanza y el mensaje de la resurrección. Y yo quiero alentarte para que en esta mañana, al retornar, al ir a tu trabajo y vas a ese lugar de a veces hostil, a veces burocrático, a veces difícil, con desafíos, en ese lugar el Señor te lleva con el testimonio de su resurrección, con su presencia viva y con el poder de su presencia allí para que la ciudad y nuestros lugares de trabajo puedan ser transformados. Que Dios te dé sabiduría, que Él te abre nuevas puertas y que Él te muestre su camino. Teníamos una oración para hacer, la vamos a hacer al comienzo del lunes que viene, pero quiero entonces terminar en esta mañana un poquito más extenso nuestro devocional. Quería terminar con una oración pidiendo la bendición de Dios para este maravilloso lunes de un nuevo amanecer con Jesús resucitado en medio nuestro. Señor, te damos gracias, gracias, gracias por tu palabra. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura.
Señor, que hoy podamos verte, sino en la evidencia, mucho más que eso, en tu palabra. Tu palabra es la evidencia para nosotros de tu presencia. Habla a nuestros corazones, que podamos caminar en el poder de tu resurrección y que vayamos a esta ciudad a la cual tú nos envías con la confianza de que tu vida reina sobre la muerte. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos, queridas, gracias a todos. Feliz lunes de resurrección. Y nos vemos otra vez el lunes que viene, donde vamos a comenzar una serie de un libro de la Escritura que vamos a comentarles en la semana. También les vamos a enviar algunas novedades de algunas conferencias, algunos cursos que estamos haciendo sobre fe, espiritualidad y trabajo. Estén atentos, atentas, Dios les bendiga. Feliz lunes, feliz semana y estamos unidos en oración. Buena semana, Dios les Gracias, bendiga. Buena bendiciones. semana. buen lunes. Muchas gracias. Feliz semana. Buena Buen semana. lunes. Bendecidos. Chau, chau. Bendecidos. Chao, chao. Gracias, Marcelo. Adiós, adiós. Muchas gracias. Chao, buen día. Bendecida Buena jornada semana. a todos. Chao. Bendiciones. Bueno, chao, chao, Ariel. Chao. Listo, Cari. Te quiere saludar acá tu fan, Sí. porque si no te saluda no puede seguir el día él, ¿viste? ¿Cómo andas, Marci? Fer, querido. Bueno, me voy a llevar a mi mujer. Se va corriendo a llevar a las nenas. Me imagino Abrazo. que estás en la misma. Sí, estoy en la... Gracias por todo. Estamos hablando en el día, ¿ok? Nos vemos, Marce. Buen lunes. Chao, chao. Chao, chao, gracias.